gran sentido del humor, decía, puesto así todo en fila, parece que eres una gran cosa. Bueno, lo único que tiene uno de mérito es que tiene años y tuvo la suerte de dar con gente que me ayudó en la vida y me permitió pues ir mejorando en el camino, al menos en hacer, en eso de poner las palabras en fila que ahora les han leído a ustedes. Yo siempre que hablo en público hago dos citas obligadas. La primera es de Paul Verlaine, que dice que en todo acto público lo más importante es el público. Por lo tanto, en este acto, aunque sea telemático, pues lo más importante son las personas que van a hacerme la cortesía de escucharme. Y luego una cita que me gusta mucho de uno de mis maestros, que fue Indro Montanelli, un periodista italiano, que decía, cuando hables en público, procura no aburrir. Así que por lo menos yo espero no aburrirles. A mí se me ha ocurrido hacer una propuesta sobre el protocolo como ciencia social, como ciencia de síntesis. Y entonces voy a exponerle a ustedes un método y un recorrido para la formación de una teoría científica, en el sentido de que el protocolo para mí no es simplemente una técnica auxiliar para la celebración de determinados actos, sino que per se el protocolo puede aspirar a ser una propia ciencia dentro de la comunicación con sus propios objetivos, su propio método y también su propio enriquecimiento científico. Eh, por lo tanto, me voy a atrever a llevar el concepto de protocolo a categoría de ciencia social mediante una serie de fases delimitando el objeto del estudio y superando determinadas excrescencias de carácter comercial que a mi entender hoy lo perturban. El protocolo es fundamentalmente una ciencia per se que tiene mucho que ver con la propia intuición, porque todos tenemos el sentido, la intuición de lo correcto, de la misma manera que todos tenemos el sentido de lo jurídico. No hay derecho, no tengo derecho, en el sentido de que es un territorio escasamente hollado el análisis de las propias capacidades del protocolo como ciencia, porque el protocolo conecta, es una ciencia de carácter transversal, con otras muchas, con la sociología, con la historia, con el derecho, con las costumbres, con el uso, con la diplomacia, etcétera, etcétera, etcétera. Si queremos desarrollar una ciencia del protocolo, primero tendremos que preguntarnos el por qué. ¿Por qué estamos planteándonos la posibilidad de que el protocolo, como las relaciones públicas, como el periodismo, el marketing o otras actividades relacionadas con este mundo, tenga personalidad propia? Los enemigos de que se formule esta teoría del protocolo como una ciencia social propia dicen que es una ciencia auxiliar que no tiene un objetivo en sí mismo. Yo no estoy de acuerdo, porque el protocolo ayuda a la imagen pública de las instituciones y sobre todo, como dice Max Weber, es una herramienta para el reconocimiento del honor social, que es en definitiva lo que se hace cuando en un acto público se pone a uno delante, a otro detrás, a uno se le trata de una manera, a otro de otro, pues evidentemente lo estamos retribuyendo con un honor social, del que es instrumento propiamente el protocolo. Por lo tanto, la primera cuestión que tenemos que plantearnos es hasta qué punto disponemos de elementos para sobrepasar la teoría de que el protocolo es simplemente una técnica de colocar las sillas, cosa que muchos creen que ahí acaba la cuestión, y adentrarnos en el saber científico en el sentido de que el protocolo es lo que se llama una ciencia de resultados. Es decir, lo que hace el protocolo se ve de una manera visible. Y por lo tanto, uno de los elementos fundamentales para aprender nuestras ideas es que ha estado presente en la historia de la humanidad desde el comienzo hasta nuestros días. Es decir, que el comportamiento humano en determinadas circunstancias se ha regulado precisamente a través del protocolo. Como decía, todo el mundo tiene sentido de lo correcto. Y precisamente el protocolo, remontándonos al aspecto puramente vinculado al ceremonial, es la ciencia de lo correcto, de tal manera que la palabra se ha trasplantado a otros órdenes de la vida,
hablamos del protocolo de los submarinos, del protocolo de la COVID, del protocolo de cualquier otra actividad, del protocolo de los acuerdos internacionales. Es decir, es una palabra que trasciende a su inicial aceptación y se ha instalado en otros ámbitos. Para desarrollar la teoría científica que yo pretendo exponerle a ustedes sobre el propio protocolo, hemos de partir justamente de los propios postulados del trabajo intelectual. Bien es cierto que hay perturbaciones graves porque el protocolo se ha puesto de moda y entonces a cualquier cosa le llaman protocolo y hay una variedad de ofertas puramente comerciales que tratan de convertir de la noche a la mañana con 4 sesiones a cualquier persona en un experto en protocolo. La ciencia avanza siempre a través de la investigación ordenada y hemos de ubicar precisamente el protocolo dentro de lo que se llaman las ciencias formales, es decir, que tiene una expresión pública y un efecto. El estudio científico del protocolo como ciencia social aborda una serie de planteamientos previos, plantea una serie de problemas, trata de descomponer sus contenidos y llegar a unas conclusiones. Por lo tanto, el protocolo no es solamente una herramienta auxiliar de las ciencias de la comunicación en determinados ámbitos, sea el oficial público o sea el privado, sino que justamente dispone de una serie de elementos, precisamente por su transversalidad, para convertirse en una disciplina. Dirán ustedes, sí, pero los hechos del protocolo son esencialmente los acontecimientos sociales de cierto rango o de menos rango. Son algo distinto de los hechos naturales, pero también, así como existen unas leyes de la naturaleza, existen una serie de leyes del propio protocolo. A lo largo de la investigación histórica sobre quienes se han ocupado de esta cuestión, siempre se ha vinculado el protocolo al poder, como expresión sobre todo del poder. A mí me gusta más que vincularlo al poder, vincularlo a un concepto más amplio, más generoso, que es el honor social. Y el honor social puede corresponder al poder o simplemente a una autoridad científica, académica, a una persona, a un prohombre, a una persona generosa que hace una donación generosa al Estado y que en un momento dado se le reconoce esa categoría personal sin que sea el alcalde del pueblo, sino simplemente un ciudadano. El método científico, que es el que nosotros vamos a seguir, persiste en reconocer las propias experiencias y buscarles explicaciones y llegar luego a una regla de carácter general que sea aplicable al conjunto de la cuestión que estamos estudiando. Por lo tanto, se observa, se clasifican los fenómenos y se extraen conclusiones. El saber científico se fundamenta en la utilización de procedimientos científicos y metódicos con pretensiones de validez sistemática, es decir, que la conclusión a la que llegamos cuando analizamos la posibilidad de que el protocolo pueda aspirar a ser una ciencia social, vale lo mismo aquí que en Pernambuco. Por tanto, para que afiancemos los resortes en los que vamos a fundamentar nuestra investigación, nos vamos a fijar en varios marcos. El primero es el epistemológico, es decir, el conocimiento del porqué. En segundo lugar, el método o el marco metodológico, es decir, que incluye todas las investigaciones previas que ha habido sobre esta cuestión vinculadas al propio objeto de la investigación. El marco conceptual que nos fija los antecedentes históricos, y hay muchos que nos ayudan a fijar los contenidos. Y luego el marco temporal, sincrónico o no, en el sentido de que puede ser que llegamos a la conclusión de que esta regla a la que nosotros pretendemos llegar se puede reconocer a lo largo de la historia y tener vocación de futuro. Y también
no solamente nos vale para el marco en el que nosotros nos desenvolvamos, sino para el mundo entero. Hemos de situarnos con mucho rigor en cuál es la forma que genera el conocimiento y cómo se afronta y se santifica la explicación del porqué de las cosas. Para analizar el porqué de las cosas, hemos de plantearnos determinadas preguntas y hallar las respuestas, y obviamente comprobar si esas respuestas nos conducen al resultado. Es muy importante la precisión conceptual, es decir, que las palabras quieren decir lo que dicen, y por lo tanto tenemos que entender que muchos actos puramente simbólicos ya estaban expresados anteriormente de otra manera. Por ejemplo, cuando en el Reino de España asistimos al juramento de la Constitución por el rey, no para ser rey, sino por ser rey, porque rey ya lo es desde que abdica o muere su predecesor, ¿qué estamos haciendo? Pues estamos haciendo lo mismo que hacían los antiguos francos y germanos que vemos en los tebeos de Asteris, que levantaban al rey sobre un escudo. ¿Para qué? Para simbolizar que estaba por encima de los demás. Los símbolos que llegan a nuestro tiempo son los de siempre. Lo que pasa que han cambiado su expresión. Hay determinados actos que se perfeccionan con una determinada ceremonia. Por ejemplo, un embajador no es embajador cuando lo nombran. No, no. Es embajador cuando lo reconocen. El acto fundamental del nombramiento, de la ejecución de la diplomacia, es cuando el embajador entrega sus cartas credenciales y el jefe del Estado las recoge. En ese momento se le ha reconocido como embajador, no exactamente cuando lo nombran. Cuando lo nombran no deja de ser un acto administrativo, si se quiere, pero el reconocimiento lo hace el Estado receptor. Por lo tanto, por eso existe una ceremonia que es la presentación de las cartas credenciales. Es muy importante en nuestro caso el estudio del marco temporal y espacial. Nuestro objetivo es, como les estoy diciendo, determinar si el protocolo es una ciencia social o puede llegar a hacerlo. Y hemos de caminar en dos direcciones, la dirección diacrónica y la sincrónica, es decir, qué tipo de cosas ocurren al mismo tiempo o son comunes en todas las culturas con respecto al protocolo y al ceremonial, y cómo estas costumbres y estos usos han evolucionado a lo largo de la historia. Fíjense ustedes que en el ámbito del protocolo y el ceremonial nos encontramos con leyes jurídicas, normas sociales, normas morales, el respeto a los mayores, por ejemplo, que es una norma moral en nuestra cultura occidental, y también con tabúes o prohibiciones absolutas de cosas que ya existían también en las tribus primitivas. Había el tabú, lo que era no permitido, y no solo por motivos religiosos, sino por motivos sociales. La formulación jurídica del protocolo nos lleva efectivamente en una dirección segura, es decir, los estados expresan a través de leyes y de decretos y de normas la regulación jurídica de las normas de protocolo con referencia a las autoridades públicas, y las empresas lo hacen a través de sus manuales de identidad corporativa, los libros de estilo, las normas de empresa, de las que se dotan también las instituciones privadas. Es decir, que hay una vinculación formal a la regla escrita, a la regla establecida. Cuando nosotros nos enfrentamos con esta cuestión a la hora de formular una hipótesis, nos hemos de preguntar si realmente caminamos en buena dirección. Es decir, nuestro objeto, ¿cuál es? Llegar a la conclusión de que el protocolo puede llegar a ser una ciencia social per se. Y por lo tanto hemos de ir caminando con prudencia y tratando de superar las piedras que encontremos por el camino. Ese objetivo se inicia en una hipótesis de partida, que es lo que yo estoy tratando de explicar hasta aquí. Yo creo que
Mi hipótesis es que el protocolo tiene elementos suficientes para ser determinada como una regla social. Y por lo tanto, vamos más allá de esa formulación jurídica o formal de las entidades. Eh, la, el avance de la ciencia científica, valga la redundancia, eh, se fundamenta fundamentalmente en dos vertientes: el descubrimiento de unos hechos, la asignación de unas categorías y la formulación de una hipótesis y una teoría. Verán ustedes que yo al final de esta charla les voy a proponer unas conclusiones. En el ámbito de las ciencias sociales, las hipótesis que son tentativas de explicar los hechos y los fenómenos a estudiar, que comienza con un proceso de investigación y luego con una comprobación. A lo largo de la historia de la humanidad hallamos la presencia del protocolo, entre comillas, y del ceremonial en todos los pueblos y en todas las culturas, incluso en los más rudimentarios. Es decir, el rito, la ceremonia, el tabú, la prescripción de lo que se puede o no puede hacer, está en todas las culturas, y en la medida que se fue avanzando en la sociedad, se fue sistematizando. Por lo tanto, nosotros partimos de una teoría del conocimiento en el sentido de que el protocolo no es algo que haya surgido de la noche a la mañana, sino que a lo largo de la historia de la humanidad, llamémosle como queramos, estaba presente. A mí me gusta especialmente agarrarme al estribo del derecho, de algunas de sus ramas: el derecho diplomático, el derecho premial, la heráldica, pero también la vexicología, la sociología, la etnografía, la retórica, la lectura, la literatura, la proxemia, el paralenguaje, la kinesia y hasta la mitología. Son elementos que nosotros podemos hallar a lo largo de nuestra investigación en el propio desarrollo de lo que ha sido el protocolo, entre comillas, a lo largo de la historia. Y por lo tanto, hay que ir más allá de la manera teoría de que el protocolo es colocar las sillas en un acto público, o las banderas o cualquier otra cosa. No, es mucho más allá. Eso es una aplicación ordinaria para el desarrollo de un determinado acto que exige determinado atrezo. Pero el protocolo como concepto está por encima de todo eso. Hemos de entenderlo, por lo tanto, como la manera correcta de llevar a cabo una ceremonia humana que tiene un significado social que va más allá del meramente formal o de atrezo. Por lo tanto, hemos llegado a esta conclusión desde la propia evidencia del sentido polisémico de la palabra protocolo como regla de lo correcto. Pero si la aplicamos estrictamente en el ámbito donde ustedes se desenvuelven, tiene un sentido mucho más próximo. Pierre de Fouquerie, en el prólogo al célebre tratado de protocolo francés de Sorel, señala una cosa que me encanta citar: que las reglas y las costumbres que han contribuido a que Francia sea reconocida por sus modales y su elegancia debe servir de ejemplo a todos aquellos que quieran desarrollar con dignidad y eficacia sus funciones públicas. Es decir, esta es para mí uno de los paradigmas: la elegancia, el saber estar en todo momento y el darle a cada acto o a cada representación de cada acto su medida. Dice Sgreli que el protocolo, la expresión protocolo, expresa siempre un orden y un honor que debe ser respetado. Y alguien tan importante como Weber dice que el protocolo es una forma de reconocer un honor social. Y esto lo dice en su célebre compendio de saberes, economía y sociedad, donde profundiza en este aspecto. Yo me alegré mucho buscando citas para armar esta conferencia de encontrarla. Como sabido, volviendo a la etapa anterior, en el protocolo y en el ceremonial hallamos normas jurídicas, morales y sociales, pero en conjunto esa urdimbre no es simplemente reglas jurídicas, sociales y morales.
es un compendio de conocimientos, de ahí la transversalidad, que se unen, que se amalgaman, que se arman. Weber dice que las reglas convencionales representan normalmente la manera de cómo se convierten en puras y efectivas las formas de actuar y por lo tanto cómo las meras costumbres se convierten en obligatorias, garantizadas siempre por la coacción psíquica, obligatorias y garantizadas siempre. El simple hecho de la repetición regular de un fenómeno favorece que tales fenómenos adquieran algo como la dignidad de algo normativamente regulado. Por eso también en el protocolo y el ceremonial es tan importante la costumbre, el uso, la tradición. Fíjense ustedes, yo he escrito recientemente un libro sobre eso, que la mayoría de las reales academias de España no tienen un ceremonial de protocolo, tienen el uso y la costumbre, no hace falta más. Si toda la vida se ha hecho eso de esa manera, si toda la vida el honor social se ha expresado de esa manera cuando ingresa un académico, pues ni siquiera les hace falta ponerlo en un reglamento. Se sabe que el próximo que llegue tendrá que leer su discurso de apertura, le será contestado, en su discurso de apertura de introductorio deberá citar, si ya ha fallecido, que es lo normal, al que ocupaba su mismo sitial. El ordenamiento jurídico influye siempre en función de su estructura en cuanto a la distribución del poder, pero el reconocimiento de ese honor, del honor social no siempre es jurídico. A veces es simplemente social. Les ponía el ejemplo, me contaba un amigo mío inglés ya fallecido, que cuando un donante inglés da una donación para una causa que patrocine la reina, en el acto más solemne le sientan a su lado, aunque es un ciudadano común y corriente. A mí me gusta mucho el Código Civil Español, donde dice: las fuentes del ordenamiento jurídico español son la ley, la costumbre y los principios generales del derecho. Pues yo diría que algo parecido ocurre con el protocolo. La ley, la costumbre y los principios generales del propio reconocimiento expreso del honor social. Los usos jurídicos, evidentemente, son normativos. Como saben ustedes, las reglas de protocolo, desde el punto de vista jurídico, era lo que los romanos llamaban leyes imperfectas o normas sin sanción. ¿Qué pasa si no se cumplen? Se desluce el acto, evidentemente, pero no meten en la cárcel al que lo vulnere, aunque a alguno habría que meterle. ¿Por qué se caracteriza el conocimiento científico? Porque es analítico, aplicativo, comunicable, crítico, específico, explicativo, objetivo, impersonal, legal, metódico, preceptivo y usa lenguaje científico. Y todo esto lo podemos aplicar, evidentemente, además de una manera sintética al protocolo. Esta reflexión es muy útil a la hora de formular una teoría científica sobre el protocolo como ciencia social, porque evidentemente podemos descomponerla en una serie de elementos. El conocimiento científico se basa también en la observación y la reflexión crística de los hechos que estamos analizando. Y por lo tanto, hay que diferenciar el saber enciclopédico del saber concreto de una ciencia concreta. Pero hay ciencias concretas, como en las ciencias de la comunicación, que nosotros hallaremos la huella de otras varias, como nos ocurre o estoy tratando de explicar en el protocolo. Es muy importante que la teoría científica del protocolo va más allá de la propia persona, por lo que debe tener una conclusión de carácter genérica y por lo tanto el conocimiento científico aplicado a la ciencia del protocolo sirve sucesivamente para unos, para otros, para este tiempo y para el pasado. Y por lo tanto, el conocimiento científico aplicado a la ciencia del protocolo tiene una característica muy precisa, que ha de ser universal y ha de ser compatible con las diferentes culturas.
problema que merecería otra conferencia. Pero frente a la voluntad de crear una ciencia del protocolo ha aparecido el fenómeno que mantiene justamente lo contrario. Es decir, se dice que el protocolo no tiene un objetivo en sí mismo y que por lo tanto es una ciencia, es una actividad auxiliar que simplemente está al servicio de otra. Yo discrepo de este punto de vista. Yo entiendo que el protocolo per se, como ciencia social, tiene su propia función, de la misma manera que lo tiene el periodismo o las relaciones públicas. Evidentemente, estamos en un mundo social, estamos relacionados los unos con los otros, pero la propia función específica que tiene el protocolo y el ceremonial es justamente dar esa imagen determinada, el reconocimiento del honor social o simplemente que aquello que se organiza quede bien. Mientras se trata de construir una reflexión creativa y crítica, el problema es que frente a esta teoría ambiciosa y científica surge el fenómeno comercial de que hoy está de moda el protocolo y se hacen cursillos, jornadas de todo tipo en las que, claro, yo comprendo que cada uno pueda arrimarse a lo que pueda, le dan un diplomita de que ya es experto en protocolo. Y tenemos que ser mucho más ambiciosos, especialmente ustedes los que son los profesionales. La profesión de protocolo tiene elementos suficientes de técnico, de experto en protocolo, para ser una profesión presente, conocida, ejerciente y visible. Y por lo tanto, no solo depende de una patente académica. Ciertamente ha habido excelentes profesionales del protocolo en España que incluso han dado doctrina que nunca hicieron una carrera sistemática del protocolo. Nosotros tenemos que ser capaces de conseguir que la comunidad científica acepte justamente desarrollar o aceptar como ciencia los estudios sistematizados del protocolo como ciencia social. Pero hay que ser ambiciosos, es decir, hay actividades muy respetables, pero una cosa es el organizador de una boda y otra cosa es un técnico de protocolo que debe tener una visión general panóptica de la organización de determinados sucesos y acontecimientos. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros, el principal problema para mí de una formulación más ambiciosa sobre lo que es el protocolo es justamente el planteamiento comercial y de marketing que ha invadido el mercado con toda clase de títulos para decir que cualquiera puede ser experto en protocolo, incluso la figura que tanto abunda en los partidos políticos o en el gobierno, que a uno al que no saben qué cargo darle de confianza, lo hacen jefe de protocolo y el tío no tiene ni la menor idea. Por lo tanto, para mí, en esta teoría que yo les estoy exponiendo a ustedes, el principal problema es este, es decir, que ustedes, los profesionales y los expertos, tienen que ser mucho más rigurosos en la defensa de sus propios conocimientos y de su propia profesión. La nueva ubicación del protocolo como en la universidad es un camino, pero no el único. Yo quiero decirles, siempre el problema no es ya el título, sino es la capacitación a través de un conocimiento de carácter científico formal que permita que la gente que se dice experto en protocolo lo sea realmente por su conocimiento. Y por lo tanto a nosotros nos toca, yo aunque ya soy profesor jubilado, crear líneas de investigación que ayude y que refuerce esta teoría científica del protocolo. Lo científico se entiende en cada ocasión según quien lo define y a veces corremos el riesgo de definir como científico algo que no lo es. Podríamos insistir, o quiero insistir, en que el principal ataque que recibe la formulación que yo estoy tratando de exponer es, por un lado, el exceso de actividades mercantiles relacionadas con el protocolo y, sobre todo, el que desde determinadas instancias de la política se considere que el protocolo es una cosa puramente secundaria
y que en definitiva en cada momento hay que improvisar lo que más convenga a otros objetivos sin sujetarse a una determinada sistemática. Y de ahí que se rebaje la categoría de lo que debe ser el concepto del protocolo y el ceremonial a una mera actividad auxiliar que se moldea en cada caso según convenga. Dice Kelsen que una regla jurídica es mucho más efectiva cuando se cumple por convencimiento que por miedo a la sanción. Decíamos que las normas de protocolo, en cuanto a normas jurídicas, son leyes imperfectas o normas sin sanción. Pero esa es la gran labor que tienen que hacer los expertos que estudian el protocolo como ciencia social y ustedes, los profesionales, es tratar de explicar y de convencer de que justamente el cumplimiento de las reglas y de los principios que rigen una actividad en la que el protocolo actúa como ciencia social que es en orden al objetivo del acto, hay que extender esa cultura y hay que a la gente convencerla. Pero claro, yo sé que es una labor muy difícil, porque incluso sería bueno simplemente que sepan que el protocolo es una ciencia útil. Voy a exponerles ya las conclusiones finales después de esta, espero que no demasiado atropellada. Yo le voy a poner a disposición de Lola el texto de la conferencia para que ustedes, los que tengan interés, puedan tenerla. Yo, bueno, luego me pondré de acuerdo con Vilariño y con Lola para que, pues lo paso, para que el que lo quiera lo pueda. Bien. La reflexión intelectual es el camino para convertir una actividad profesional en una ciencia, al dotarla a partir de la experiencia de elementos de contraste y también de controversia que la definen y la enriquecen. Desde la observación de los fenómenos sociales, formulamos hipótesis que van dando lugar a teorías diversas, que a su vez van fijando contenidos, y esa es la misión que en este caso yo me he impuesto dentro de mi modesta aportación como la ciencia del protocolo. Hay cierta precipitación a veces a la hora de considerar que todo vale o que todo es ciencia social, pero la que sí lo es de verdad hay que reconocérselo, es decir, no es una abstracción intelectual, no es como insisto, una mera técnica de colocación de las sillas. Ciertamente son ponderables todas las iniciativas que nos ayuden a avanzar en la ciencia del protocolo. Y por lo tanto creo que ha sido una buena idea que sea hoy en día una carrera de comunicación, pero yo he tenido la suerte de poder realizar estudios sistemáticos en este ámbito, también reconozco el talento personal. Es decir, no podemos ser tan absorbentes en el sentido de que no reconocer el talento. Yo conozco, por ejemplo, a un médico que es médico y es uno de los tipos que más sabe de protocolo que yo conozco porque le gusta leer, estudiar y tiene una enorme intuición. Hace tiempo que reflexionamos sobre este asunto, sobre todo en el máster de protocolo de la UNED y en otras iniciativas, y he tenido la suerte de dirigir y de formar parte de tribunales de algunas tesis doctorales que han resultado asombrosas por lo que hemos aprendido de ellas. Yo creo, les invito a todos ustedes a perseverar en el trabajo científico, a hacer artículos con sus propias experiencias, a mantener controversias con otros colegas, porque es así como avanza la ciencia. Y si me permiten, porque no quisiera extenderme demasiado para que pueda haber coloquio, voy a establecer una serie de conclusiones. Se debe avanzar para convertir el protocolo en una ciencia solvente dentro del conjunto de la comunicación, poniéndola sobre todo en relación con el derecho, la sociología, la historia, la ética, la estética, la prosemia, la retórica, y etcétera, etcétera, etcétera. Todas aquellas herramientas transversales que intervienen en los procesos donde el protocolo es la regla general. La metodología tiene que ser rigurosa, los objetivos claros. La creación de la ciencia del protocolo o del protocolo como ciencia social debe emparentarse con los ámbitos donde históricamente se ha desempeñado como técnica de ordenamiento de las organizaciones.
Existe en España una variada oferta, vamos, en España y en el mundo, perdón, de estudios, carreras, cursos y actividades que tienen la etiqueta del protocolo. Pero cuidado, porque a veces no es más que una actividad respetable, pero desde el punto de vista puramente comercial. Por lo tanto, se reinventan cada día cosas nuevas y que no tienen el rigor necesario que nosotros debemos exigir para que ésta sea realmente lo que entendemos que debe ser una ciencia social. Tampoco se debe obviar que el protocolo se ha convertido en una cuestión de moda y por lo tanto a veces el protocolo se tiñe de una cierta frivolidad. Por lo tanto, hay que ser un poco rigurosos en ese sentido y no digo absolutamente excluyentes, pero se debe tener en cuenta que estamos hablando de una cosa seria, no de una moda o de un acontecimiento puramente arbitrario. Es en el marco de los estudios universitarios y en general de la sociología donde debemos instalar este conocimiento y esta aspiración científica. Pero creo que realmente la riqueza fundamental está en el testimonio diario de todos y cada uno de ustedes, los que son profesionales y estudiosos del protocolo. Y ahora, permítanme que termine con la vieja fórmula española cuando uno acaba el discurso. Esto es lo que yo quería decir y lo he dicho. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Fernando Ramos por esta magnífica intervención. Si les parece, podemos dar paso a un turno de... Perdón, creo que Lola había dicho que para que la gente no se agote, diéramos un pequeño descanso. Ah, vale, perfecto. ¿Eh? Vale. Digo yo, vamos, a mí no me Sí. importa. Si queréis dar la palabra ya a la gente, pues... No, muy bien, pues esperamos 3 o 4 minutos. Claro, porque yo creo que ahora tienen que digerir este bollo que yo les he largado y entonces es mejor que... Bueno, lo que no, vamos, por tanto, vamos entonces a dar una pequeña pausa y claro. en 4 o 5 minutos, 3, 4 o 5 minutos volvemos, ¿de acuerdo? Te voy a aprovechar para beber un vaso de agua. Bueno, si tú quieres, cuando quieras, ¿eh? Yo, por mí, encantado. Muy bien. Rafael Vidal tiene la mano levantada, espera que le activo el... Nada, Perfecto. Fernando, tengo que decirte que tu intervención me gustó tanto que antes de la